hasta el comando select, ustedes ya se lo dio ayer bastante Inés, el tema. Vamos a ver algunos conceptos teóricos que necesitamos repasar, pero todo lo que es la sintaxis, los ejemplos, todo ese tipo de cosas, lo terminan de ver ustedes. Nosotros nos vamos a concentrar más en lo que viene después, que es el punto 2.4, que es el comando select, que es lo que nos interesa fundamentalmente. El otro es muy fácil, es mecánico, lo pueden ir viendo ustedes con la ayuda de la pública. O sea, yo les recomendé que lo lean, no sé si alguno lo había leído, no sé si tuve la suerte de que alguno me hizo caso, pero bueno. La idea es todo lo que yo les dije que leyeran, es todo lo que vieron ayer con Inés. Así que básicamente hoy vamos a hacer un repasito muy rápido de eso y después vamos a empezar en el CERE. Vamos a dar una clase obviamente un poco más reducida. Cuando quiera, Claudia. Listo, arrancamos. Claudia es la que arranca, es la que yo si quieren preguntar algo, interrumpan, pongan el micrófono, interrumpan. Yo por ahí no sé si voy siguiendo tanto el chat, pero interrumpan lo que quieran. Vieron que tienen acciones, pueden levantar la mano, entonces ahí Javier les va diciendo a ver qué pregunten. Si no tienen, entonces nosotros les decimos, ustedes prenden el micrófono y preguntan, o bien lo escriben en el chat a la pregunta, ¿sí? A medida que yo voy diciendo y no van entendiendo, perfecto, Alejo entendió. Genial. Entonces voy a presentar. ¿Cómo? ¿Los demás entendieron? No, solo Alejo entendió. Parece que uno solo entendió. Lara también entendió. Vamos a compartir la pantalla. Dale. Y vamos a comenzar con el apunte de SQL. Bueno, el lenguaje de SQL, si bien yo ya se los dije, es un lenguaje estructurado de consulta. En realidad, lo que nosotros usamos es el estándar del SQL, que es lo que se conoce como el ANSI del SQL. Este estándar del SQL es el que ofrecen todos los gestores de base de datos para poder realizar distintas operaciones sobre los datos que se encuentran almacenados en la base de datos. Si bien nosotros lo vamos a usar más para consultar los datos de la base de datos, en realidad se pueden usar para gestionar usuarios y un montón de otros tipos de operaciones. El lenguaje del SQL es un lenguaje declarativo. Es decir, no es un lenguaje como el C, que es procedural, que uno le dice qué hacer y cómo, sino que simplemente se le dice qué hacer. Recuerden que esto se lo expliqué también cuando vimos álgebra relacional. ¿Qué quiero? ¿De qué tabla? Entonces siempre era qué. El lenguaje SQL se divide en un montón de comandos. Esos comandos se clasifican. Hay distintos tipos de clasificación según el autor. Nosotros los únicos comandos que vamos a ver son los que nos van a permitir definir el esquema y los que nos van a permitir trabajar con datos. Es decir, poder ver las dos partes de una base de datos relacional que son el esquema y el estado. Entonces, definir el esquema y poder trabajar con el estado. Dentro de eso, entonces, lo que vamos a ver son los comandos de definición de datos, que son los comandos que nos permiten definir el estado, entre ellos los que vieron ayer, el create table. ¿Cómo? Definir el esquema. Dije estado, no, definir el esquema, que son los que vieron ayer, es decir, el comando create table, el comando alter. Y también vamos a ver los comandos DML, es decir, los que nos permiten realizar, ahora sí, cambios en el estado o consultar justamente los datos que se encuentran almacenados en una base de datos, que son conocidos como el lenguaje de manipulación de datos. Entonces tenemos lenguaje de definición de datos y lenguaje de manipulación de datos. Acá está lo que les dije antes, se especifica qué se necesita, no el cómo. Vamos a comenzar con los comandos de DL. Esto es lo que le dijimos recién con Javier, que íbamos a ir rápido, porque es lo que ya dieron ayer en práctica. Es decir, ustedes ayer en práctica ya estuvieron trabajando con el create table. Ya sabemos que hay que
ir reteniendo la sintaxis del comando create. Dentro del comando create que crea tablas, en realidad nosotros acá lo que vamos a poner entre paréntesis son los campos y las restricciones de los mismos. Esa restricción, o también llamada característica, se la puede hacer a nivel de campo o a nivel de tabla. Recordemos que la restricción, constraint o característica que nosotros manejamos son primary key, unique, foreign key. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Definimos el esquema de una tabla. ¿Qué necesitamos en ese esquema? El nombre del campo, el tipo del dato, si asume o no valores nulos y la restricción. Si yo escribo la restricción al lado del campo, es lo que se conoce como restricción a nivel de campo. Es una restricción que aparece dentro de la definición del campo. Esa característica, esa restricción que podemos hacer es decir que ese campo es primary key, o podemos decir que es unique para decir que es una clave alternativa, o podemos decir que es reference, que para decir o establecer las integridades referenciales. Esta es la manera de escribirla en forma simplificada si yo lo defino a nivel de campo. ¿Por qué? Porque lo estoy definiendo a esa característica al lado del campo. En cambio, si yo escribo primero todos los campos y luego todas las restricciones, lo que hago es una restricción a nivel de tabla. Entonces, primero defino todos los campos y luego defino las restricciones de los campos que ya definí antes. La manera de escribir la restricción de esta manera es, siempre hay que darle a la restricción un nombre, esto es importante, como vieron ayer en el alter, cuando nosotros queremos eliminar una restricción, necesitamos conocer su nombre. Entonces es muy importante darle el nombre a esa constraint, restricción o característica. Y también lo mismo que antes. Yo voy a decir que es primary key, unique o foreign key. Esta es la manera más recomendada. ¿Por qué? Porque primero tengo todos los campos, luego todas las restricciones. Entonces es algo como más prolijo, más visible. La palabra primary key puede aparecer una única vez. En cambio, unique, foreign key se pueden repetir. ¿Por qué primary key puede aparecer una única vez? Porque cada tabla puede tener una única clave principal. Entonces, se torna obligatorio poder trabajar con definición a nivel, restricción a nivel de tabla, cuando las claves, ya sea primary key, unique o foreign key, son compuestas. En cualquier otro caso, es lo mismo dar la restricción a nivel de campo o a nivel de tabla. Pero, ¿qué se aconseja profesionalmente? Hacerlo a nivel de tabla, porque es más prolijo. Se define la tabla, todos sus campos y luego todas sus restricciones. Entonces, es una manera mucho más amigable de poder visualizar cada parte del esquema de una tabla. ¿Hasta acá alguna pregunta? Porque acá tienen cómo se hace en Access, que creo que es lo que estuvieron haciendo ayer en práctica, y también por si alguien lo quiere practicar en VisualFox, está cómo se escribirían en VisualFox. Esto obviamente en relación al ejemplo de las prácticas que tienen en la práctica donde trabajan con SQL. ¿Alguna pregunta? ¿Quieren preguntar algo de Create Table? O sea, lo dieron ayer, yo vi que se lo explicó. Lo importante es que tengan clara la diferencia entre la restricción a nivel de campo y nivel de tabla. Después lo demás es sintaxis, que van diciendo. Por ejemplo, ahí en la tabla pediatric, la clave primaria es compuesta. Entonces, obligatoriamente, la tengo que hacer en una restricción a nivel de tabla. Porque tenía la clave primaria de la práctica 3, que es la tabla pediátrica, es número de pedido más número de artículo. Bueno, entonces obligatoriamente la tengo que hacer en una restricción a nivel de tabla. No lo puedo hacer a nivel de campo. ¿Se entiende? Fíjense que foreign key sí aparece dos veces porque tengo dos claves externas, dos claves foráneas. Una, el número de pedido, que hace referencia a pedido, y la otra, número de artículo, que hace referencia a artículo. ¿Alguna duda hasta acá? Porque acá esto lo vamos a pasar un poquito más rápido. Por eso pregunten si tienen alguna duda, si no seguimos. ¿Se entendió? Un ratito para arriba, a ver si entendieron. Hasta ahí estamos bien. O si están ahí, o no están. Fíjense que acá, como les dijo Javier, la primary key es compuesta, entonces es obligación
hacerla a nivel de tabla, pero yo podría haber puesto acá al lado del número de pedido la característica que este es foreign key. Acá podría haber puesto también la característica de foreign key, el número de artículo. Es decir, que podría haber hecho la declaración de las características, restricción no constraint de foreign key al lado a nivel de campo, pero la primary key sí o sí, en este caso la tengo que hacer obligatoriamente a nivel de tabla. O sea que hay varias maneras de escribir. Pero no sería prolijo, esta sería la manera correcta. Por eso vuelvo a decir, profesionalmente es importante retener que primero sería conveniente, aparte del nombre de la tabla, todas las columnas y luego todas las restricciones. Bueno, como están los pulgares para arriba, vayamos con el alter table. Una aclaración. Fíjense que yo acá no le digo, en ningún caso, fíjense que le estoy diciendo desde el punto de vista del modelo, primary key, foreign key. ¿Qué es lo que hace automáticamente el gestor de base de datos? Genera un índice. O sea, cuando yo defino la primary key, sea simple, compuesta, lo que sea, en cada tabla, se genera automáticamente un índice primario. ¿Está bien? O sea que evita los valores duplicados, valores repetidos. Y la foreign key también se genera un índice que permite valores repetidos. Fíjense que en ningún momento le estoy indicando que tiene que generar los índices. Los índices se generan automáticamente cuando aparece primary key, foreign key o unique en el caso de que sea una tarea alternativa. Para que tengan claro que fíjense que no pongan en ningún lado el index on como ponía en Fox. Ya eso se automáticamente. Listo, quedó bien. Bueno, entonces... Si alguno quiere preguntar, pregunte. Pero se generan los índices. Los índices están igual. Por cada restricción se genera un índice. Bueno, tenemos también el alter table, que es otro comando de definición de datos. Este es del SQL, es del ANSI SQL, y sería como lo que ustedes vieron en Fox del Modify Structure, es decir, este comando me permite modificar el esquema de una base de datos, me permite modificar justamente el esquema de la tabla, más que la base de datos. Entonces, con la palabra reservada alter table, el nombre de la tabla, si quiero agregar columnas, add. Si quiero modificar una columna ya existente, alter. Y si quiero eliminar una columna, drop. Fíjense que column, la palabra column está entre corchetes. ¿Por qué? Porque es opcional. Entonces, bueno, esto como vieron ayer, es la sintaxis que tienen que retener. Acá está cómo se escribiría en cada uno de los lenguajes con ejemplos. Pero, perdón, todavía no. No tienen acá tienen los ejemplos. Acá estoy agregando el mail, en la columna email en la tabla empleados, y acá estoy eliminando la columna email de la tabla empleados. ¿Qué puedo agregar también en un esquema? Restricciones. Importante. El alter table add una constraint o el alter table drop una constraint. Fíjense que no existe el alter table nombre de tabla alter. Una constraint no la podemos modificar. Si la tengo que modificar, ¿qué hago? La elimino y la vuelvo a crear. Es así de sencillo. Después, bueno, hay que retener la sintaxis. ¿Alguna pregunta? Esta es la sentencia para eliminar una tabla. Y acá, fíjense, cuando yo creo una primary key, como les dijo recién Javier, creo una foreign key, una unique, lo que creo internamente es un índice. Ahora, yo también tengo la sentencia create index. Fíjense que cada sentencia que nosotros le demos, porque a lo mejor ustedes la necesitan para el trabajo práctico, pero que no se usa porque no es del ANSI SQL, o sea, esto no lo vamos a usar en los motores de gestores de bases de datos, solamente es a nivel de este curso y a nivel del trabajo práctico, que puedan tener la necesidad de crear un índice. Bueno, tienen el comando create index. Esto no es del ANSI SQL. ¿Qué quiere decir? Que no es del estándar. Axel lo acepta, lo único. Eso es lo que uno a veces se indica ahí para que sepa. Se lo damos porque en Axel lo pueden llegar a usar, pero no cualquier gestor de base de datos. Create index, el nombre del índice.
Sí. No me acuerdo, ¿qué era ANSI SQL? El ANSI SQL es lo que se lo conoce el estándar del SQL. Fíjate que acá arriba, cuando lo presentamos, el SQL, sí, es un lenguaje directo de consulta, es un lenguaje estructurado. Entonces, ¿cómo se lo conoce al SQL? Como el ANSI del SQL. El SQL, el estándar, el común en todos los gestores, Ideafix, Informix, Parados, DB2, SQL Server, Oracle, MySQL, Access, se lo conoce como ANSI SQL, que tiene todas sus versiones. Después cada gestor tiene sus propios comandos SQL que va agregando, pero que no son estándar, o sea que no son válidos en cualquier versión, en cualquier gestor, como dijo Claudio. Entonces nosotros vemos el estándar. Después, por ejemplo, qué sé yo, acá estamos haciendo, a ver, acá tenemos un ejemplo. Fíjense, tenemos en Access cómo creamos la tabla, ¿sí? Create table es el comando, el ANSI. El SQL, ANSI del SQL, create table, nombre de tabla. Pero fíjense, ¿cómo establece en Access? Establece de esta manera la constraint. Ahora, ¿cómo lo hago en VisualFox Pro? VisualFox Pro trabaja con un tag para darle el nombre. Entonces, el comando ANSI del SQL es el create table, nombre de tabla. Después, cada uno de los motores tiene sus propias diferencias, pero todos refieren a lo mismo, que se crea una tabla. Ahora, en VisualFox, ¿cómo le doy un nombre a una constraint con tag? En Access, ¿cómo le doy un nombre en una constraint con constraint? ¿Se entiende? En Access no voy a necesitar punto y coma. Acá, cada vez que quiero pasar a un renglón que continúa abajo en VisualFox Pro, si lo hago en la ventana de comandos, acá tendré que poner punto y coma, punto y coma, punto y coma, punto y coma. Porque si yo no pongo punto y coma y ejecuto esto porque doy enter, me ejecuta eso y me da error. Pero eso es... En cambio, en Access lo guardan en una consulta. Exactamente. ¿Estamos hasta acá? Sí, genial, profe. Entonces, ¿yo te puedo crear un índice? Sí. Ahora, fíjense, ¿por qué usaría esto? Imagínense que yo quisiera crear un índice por apellido y nombre de las personas. Entonces, bueno, me creo un índice. ¿Por qué? Porque yo cuando creo el esquema, obviamente no voy a crear un índice. Entonces, ahora, porque para las consultas y para poder acceder quiero, bueno, creo un índice del apellido y nombre de los empleados. ¿Es aconsejable? ¿Yo cuántos índices puedo crear? Esto ya lo vimos, unidad 1. Yo puedo crear todos los índices que tenga ganas. O sea, si tengo 20 columnas en una tabla y quiero crear por cada columna independiente un índice, combinando columnas índices, yo hago todos los índices que quiero. ¿Es aconsejable trabajar de esa manera? No. ¿Por qué? Porque cada índice hay que mantenerlo. Tiene un costo. Entonces, si es muy importante para optimizar una consulta, porque mejora la operatividad en la base de datos, entonces quiero crear un índice de un campo, puedo usarlo con el Grid Index. Entonces, esto se lo damos porque probablemente lo necesitan para el trabajo práctico, en Access se puede llegar a usar. Después, en la vida real, a veces sí se utiliza también, porque hay muchos motores que me permiten crear índices, pero preferentemente los motores lo crean cuando nosotros creamos las tablas directamente. No es aconsejable crear otros tipos de índices. Y después tenemos justamente, si creo un índice y después no lo quiero usar más, la posibilidad de poder eliminarlo. Pero tanto el Create Index como el Drop Index no son del ANSI SQL. ¿Estamos hasta acá? Esos serían los comandos de definición de datos que damos en este curso. El Create Table, el Drop Table, el Alter Table, y acá le agregamos el Create Index y el Drop Index. No damos otros. ¿Alguna consulta? No. Bueno, entonces sigamos con los comandos de manipulación de datos. También ya vieron el insert into. Acá hay que saber la sintaxis. ¿Qué es importante del insert into? Recordar que el insert into es el que me va a permitir insertar tuplas en una tabla. ¿Qué vimos cuando vimos insertar tuplas en una tabla? Vimos que las tuplas siempre se agregan al final de la tabla.
O sea, antes en VisualFox Pro, con comandos del VisualFox Pro, ¿qué usábamos? El append. Bueno, el comando que me permite insertar tuplas en una tabla, es decir, el comando que me permite insertar filas, registros en una relación del SQL es el inserinto. El inserinto, el nombre de la tabla, y tenemos la sintaxis entre corchetes, la lista de campos y luego palabra reservada value y los valores. Entonces, tenemos varias maneras de escribirlo. Por ejemplo, acá. Yo acá estoy insertando una tupla en la tabla clientes y escribí directamente inserir en tu cliente los valores y todos los valores. Pero acá estoy escribiendo también el insert into, ¿sí? Donde estoy insertando una tupla en clientes, pero acá escribí entre paréntesis todas las columnas. Entonces, si yo ejecuto estos dos insert, primero me tiene que dar error. ¿Por qué? Porque yo ya inserto la tupla clientes con el código 6, yo podría insertar otro cliente con el mismo número de clientes, siendo que el cliente es primary key. ¿Puedo? No. No. Entonces me tendría que dar error. 2 veces el mismo cliente no lo puedo insertar. Cuando usamos el insert into, tenemos que ver todos los problemas que podemos llegar a tener, las anomalías que ya analizamos en los otros capítulos. Cada vez que inserto una tupla en una tabla, ¿qué tengo que ver? Y bueno, que si la clave primaria no se repita, que no me permita poner valores nulos y ver las integridades referenciales. Si en esa tabla donde estoy insertando tengo una referencia, los valores tienen que ser de la clave principal de la tabla con la que se refiere o ser nulo si la regla del negocio me lo permite. Entonces, todo eso tengo que tener en cuenta. Los 3 tipos de anomalías que podían llegar a darse. ¿Qué son las anomalías? La violación de la integridad de clave, la integridad de entidad y la integridad referencial. Entonces, ¿cómo lo escribo al insert into? Si lo escribo así, está bien. Y si lo escribo así, está bien. Pero ¿qué pasa si lo escribo así? Si lo escribo así, yo tengo una dependencia al orden físico de los campos. Yo acá me tengo que acordar de memoria el orden de los campos de la tabla clientes. Y tengo que insertar tantos valores como campos tenga la tabla clientes. Fíjense que acá yo invertí el orden. Yo acá tengo el apellido y acá tengo el nombre. Invertí el orden. Y esta manera es la más prolija. ¿Por qué? Y porque yo acá digo número de cliente y el valor del número del cliente. Apellido, el valor del campo apellido. Nombre, el valor del nombre. Dirección, el valor de la dirección. Código de localidad, el valor del código de localidad. Y como no puse teléfono y teléfono asume valores nulos, automáticamente le almacena el null. Entonces, esta manera es la que se aconseja profesionalmente, porque es más amigable. Aparte, me permite independizarme del orden físico de los campos. Imagínense que en este insert a la tabla cliente se le eliminó. Se le eliminó el teléfono. Hubo un cambio en el esquema. Ya este insert no me sirve. En cambio, este sí. Entonces, eso es lo importante. Esta es la manera más aconsejable de poder escribirla. ¿Se entendió? Todo lo que les dije está acá abajo. Pero vos ahí en el segundo caso podrías tener un insert into, por ejemplo, dir client, como en este caso, y después se elimina la tabla y no se completa, o sea, perdón, se elimina ese campo de la tabla y no se completa nada, eso no entendí. Claro, si yo acá no tengo el teléfono, fíjate que no lo tengo el teléfono. Claro, no, pero mi pregunta es, ahí tenés dir client. Si se elimina el campo dir client de la tabla, ahí sí te tira error. Ah, sí, seguro. Y sí. Claro. Que sí. Sí, no te había entendido eso. Claro, teléfono no, porque no está. No, el ejemplo de que justamente porque era un campo que admitía valores nulos y no claro. tiene que poner. Pero dirección no me permite a lo mejor valores nulos, entonces yo no lo puedo eliminar. Claro. Ahora, si yo ya te elimino varios campos de una tabla, entonces, bueno, sí, obviamente que los insert los voy a tener que hacer de nuevo. Obviamente que ahí están puestos los ejemplos con constantes,
Después, cuando ustedes lo hagan en la realidad, seguramente van a ir variables, van a ir valores, propiedades de algún formulario. O sea, todos los ejemplos que están acá en el apunte son con constantes, para entenderlo. Pero generalmente no va a ir una constante, no va a ir Juan o Pellegrini 250, va a ir una variable. Y saldrá de algún, suponete, la propiedad de un cuadro de texto que vos cargaste en algún lugar y automáticamente querés guardar ese valor en la tabla. Imagínense que cliente le agrego un nuevo campo, le agrego el email. Este ya no funciona. En cambio, este sí. Por eso siempre es aconsejable independizarnos de esa dependencia física del orden de los campos de una tabla. ¿Y cómo logro eso? ¿Por qué es ventajoso poder enumerar, poner entre paréntesis los campos sobre los cuales voy a agregar valores? Resumiendo, ¿no? Porque me independizo físicamente del orden de los campos. Yo los valores que escribo acá, ya sea como valores o como variables, van a ser de los campos que estoy escribiendo acá arriba. Entonces, esta es la manera más óptima y eficiente de escribirlo que esta. ¿Se entendió? ¿Preguntas? A los pulgares para arriba, bueno, si quiere decir que se entiende. Si alguien quiere preguntar algo, pregunte. Si no, seguimos. Después tenemos el comando delete. Como ya lo vieron también en práctica, el delete me va a permitir eliminar registros de una tabla. Delete from, el nombre de la tabla, y acá es importante y se lo digo siempre. Yo cuando escribo delete from, escribo automáticamente where. Porque si yo no escribo el where, automáticamente delete from, nombre de tabla, me elimina todas las tuplas de la tabla y puede ser un desastre. Después, todo lo que ya vimos en los capítulos anteriores, que analizamos, como vimos recién con el insert, lo mismo pasa con el delay, lo mismo con el update. Es decir, ¿qué tengo que garantizar? Que no se viole ninguna integridad, ni la integridad de clave, ni la integridad de entidad, ni la integridad referencial. Entonces, si yo elimino una tupla de una tabla en la cual están haciendo referencia, ¿se puede? No. Entonces, ¿qué se tiene que aplicar en esa eliminación? Y lo que definí cuando creé la tabla. Es decir, que me haga una nulidad, que me lo elimine en cascada, que me restrinja. Entonces, todo eso que ya vimos, justamente acá hay que tenerlo en cuenta, porque acá es cuando realizamos la operación con un comando que me genera un cambio de estado y la base de datos tiene que seguir siendo consistente. Por eso, si yo voy a eliminar acá de la tabla, por ejemplo, yo elimino un artículo de la tabla artículo, donde el artículo existe acá en pediartic, me va a dar error. Me tiene que decir, no, mira, no la podés eliminar, porque hay otra tabla que la está referenciando. Si no, hay algo que implementé mal cuando definí el esquema. Y después tenemos el update, que el update me permite modificar justamente los valores de uno o de un conjunto de campos. ¿Sí? Update, nombre de tabla, set, y acá el valor o la expresión que le voy a poner al campo, el nuevo valor, puede ser un valor, puede ser una expresión, puede ser otra variable. Y puedo poner varios campos separados por coma. Y lo mismo que dije antes. ¿Sí? Lo mismo que dije antes. Yo escribo update, nombre de tabla, where. Antes que el set escribo el where, porque acá le tengo que poner la condición. Si en un update o en un delete no pongo el where, afecta a todas las tuplas de la tabla y hago desastre con la información almacenada. Y acá tenemos un ejemplo donde tenemos justamente una expresión. ¿Alguna pregunta? Un comentario que les hago, fíjense la diferencia con lo que ustedes vieron en Fox, que los comandos append, replace, que vieron en Fox, apunta a un registro individual, siempre. Acá el SQL apunta a la teoría de conjuntos, que es el modelo relacional, porque en realidad el modelo relacional es un modelo de datos basado en conjuntos. Entonces fíjense que yo pongo, trabaja los datos como conjuntos, yo no dice cuál es el registro activo. Yo simplemente digo update o delete y le pongo una condición, conjunto de registros. No me interesa si es la tabla activa, si es el registro activo,
Simplemente digo, update en tal tabla, no me importa cuál es la tabla activa, haga tal cosa, o delete tal cosa. Y no me lo hace para un registro en particular. Si yo en Fox ponía un replace o un delete, me borraba o me actualizaba el registro activo. Acá lo hace sobre toda la tabla, porque trabaja con conjuntos. Por eso es tan importante, como dijo Claudia, poner el where. No olvidarnos nunca de poner el where. Porque es lo que dice para qué registros se tiene que aplicar o la modificación o la eliminación. ¿Se entendió? Bueno, y ahora vamos a la estrella del comando SQL, que es el select. El select es un comando que nos permite... Hasta ahí dimos todo lo que dimos lo que dieron ayer. ¿Alguna pregunta? ¿Quieren preguntar algo? Pulgar para arriba, si estamos todos de acuerdo. Si no, ahora vamos a algo nuevo. Bueno, los pulgares van para arriba, así que bueno, seguí que había. Bueno, entonces, acá vamos a empezar a ver la estrella de lo que es el SQL, que es el select. El select nos va a permitir a nosotros traer los datos de la base de datos. El select no genera cambio de estado, porque solamente consulta. No sé, listado de clientes de la empresa, listado de empleados del departamento 2, o sea, lo usamos para ver los datos almacenados en la base de datos. Toda esta es la sintaxis completa que vamos a ver finalizado el apunte, lo vamos a ir viendo por partes. Primero vamos a empezar a ver el select from. Select from es lo que vamos a comenzar a ver, ¿sí? El from. El from nos va a permitir a nosotros... Espera que, a ver, Ezequiel, ¿querés preguntar algo? Pregunta. Profe, ¿cómo va? Disculpe, una consulta. ¿El select se comportaría como el browse, pero cuando vos le pones una condición? No okay. No es lo mismo. Okay, porque el browse vos podés editar y podés modificar valores. En el select solamente es consulta. Si yo no, me va a abrir una ventana y voy a ver un efecto parecido. Voy a abrir una ventana con un conjunto de datos que ópticamente va a ser parecido al browse. Pero en realidad yo en el select no modifico nada, es una consulta, o sea, obtengo datos. Vos en el browse podía agarrar y editar y cambiar valores de campo en cualquier registro. ¿Está bien? O sea, estrictamente no es igual. Por más que visualmente lo pueda ver parecido. Ok. Gracias. No, nada. Entonces, el from lo que nos va a permitir es determinar de qué tabla. Fíjense, select selecciona qué atributos, qué columnas, qué registros, de qué tabla. Entonces, el from es de qué tabla. La tabla la podemos referenciar con su nombre, obviamente, pero también le podemos dar un alias. Fíjense que acá dice nombre de tabla, el as, que es opcional, no necesito usarlo si no quiero, y alias. ¿Qué es el alias? Es como un apodo que le doy a la tabla. Porque nosotros recordemos, ¿sí? Al campo, ¿cómo lo puedo llamar? Directamente por su nombre de campo o siempre puedo llamarlo como nombre de tabla, punto, nombre de campo. Si no quiero usar el nombre de tabla y le quiero poner un apodo, entonces ese apodo sería el alias. Por eso acá la sintaxis. Fíjense que entre corchetes, porque es opcional, puedo poner el nombre de tabla punto o alias punto. Si en la cláusula from al nombre de tabla yo le asigno un alias, porque esto es opcional. O sea, si yo uso acá una tabla, no necesito por qué usar un alias. Sí, se nos va a tornar obligatorio cuando tengamos que reunir más de una tabla. Entonces le vamos a poner alias. Ahí va a ser obligatorio ponerle un alias, importante. Pero si no, no, es opcional. Ahora, si yo a la tabla en el from le puse un alias, yo después acá arriba no puse el nombre de tabla. Tengo que usar el alias. Entonces, eso es lo que les estoy contando acá. En la cláusula from se especifica qué tabla tiene que buscar la información. ¿De qué tabla? El alias es como un segundo nombre que le asigno a la tabla. Pero si lo usé, después tengo que usarlo en vez de usar el nombre de la tabla.
¿Qué pongo al lado del select? La lista de campos. La lista de campos es qué campos quiero ver. Qué campos quiero que me aparezcan en el listado. Qué campos, qué columnas, qué atributos. ¿Sí? ¿Qué pasa? Fíjense, yo tengo nom-emple. ¿A mí me gusta que salga el nom-emple? No, que me diga nombre empleado. Entonces, yo también, al lado del campos, puedo usar acá con el as, que no es obligatorio, qué nombre le quiero dar a esa columna. Que eso es simplemente, en el listado acá no me muestres nom-emple, porque nom-emple es un nombre de un atributo. Mostrame nombre empleado. Entonces es un título más acorde a un listado. No me cambia nada en la base de datos, no me cambia nada en la tabla. Solamente es para la visualización, porque vuelvo a repetir, todo lo que se escriba acá es para ver, no hace nada en el esquema, solamente muestra. No hace nada en el esquema, porque acá estaría cambiando el nombre de una columna. ¿Sí? ¿Ah? Pero No no me cambia genera nada ningún cambio de nada. Nada que yo escriba en un select cambia absolutamente nada de la base de datos. Entonces, fíjense que acá le está diciendo lo mismo que les dije yo antes, que si defino un alias en el from, entonces yo al campo lo puedo llamar con el nombre de tabla o con el nombre de alias, si definí el alias. Son las distintas maneras de llamarlo. Y acá tengo ejemplos. ¿Qué hace esto? Fíjense, seleccioname. Esto es para que ustedes aprendan cómo hay que leerlo. Che, le dicen al robot que está dentro de la computadora. Seleccioname el atributo número emple, el atributo nomemple, el atributo apemple. ¿De qué tabla? De la tabla empleados. Entonces, ¿qué trae esta consulta? Esta consulta me trae todas las tuplas de la tabla empleados. Pero, ¿qué columnas? Número emple, nomemple y apemple, las que estoy poniendo acá, nada más. Si yo quisiera ver toda la tabla empleados, entonces le puedo poner asterisco. Porque el asterisco es un comodín que le digo select asterisco from empleados. Entonces, ¿qué me trae? La tabla empleados. ¿Se entendió? Sí. Y acá tenemos un ejemplo. Sí. Bueno, los campos, como ya le dije, también pueden tener un alias, como acá, ¿ven? Nuroemple, coma, nomemple. No me gusta que salga nomemple en la columna, entonces as nombre. El as, si quiero no lo escribo. No es obligatorio. Ahora, presten atención porque estas son cosas que preguntamos en teoría. Acá tengo el nombre de un atributo, o llamémoslo columna, o llamémoslo campo, como quieran llamarlo. Este es otro nombre de un atributo, de una columna o de un campo, y este es otro nombre. ¿Solamente puedo tener nombres de campos? No, yo acá puedo tener también lo que se conoce como campo calculado. Además de los campos que provienen directamente de la tabla origen, en la consulta SQL puedo incluir campos calculados. Es decir, ¿qué es un campo calculado? Es un campo cuyo valor se calcula a partir de los datos almacenados. Entonces, fíjense, acá que tengo, a partir del dato almacenado en salario, le digo que me muestre con un 20% de aumento. Entonces, yo quiero saber el sueldo que cobran los empleados si se aumenta un 20%. Entonces, el número de empleados y su salario, pero con el aumento del 20%. ¿Qué tengo acá? Una expresión. ¿Qué interviene en esta expresión? Un valor de un campo de la tabla de empleados. Esto simplemente me muestra, che, este empleado cobra esto, pero con el aumento es esto. ¿Qué me muestra? El salario actual con el aumento. No me muestra el salario actual. Si yo quiero ver el salario actual, le pongo el número de emple, coma,
salario, coma, tanto. Entonces tengo el empleado 1, coma, salario, me va a poder mostrar el salario que cobra, coma, campo calculado, cómo quedaría el nuevo salario con el 20% de aumento. ¿De qué tabla? De la tabla empleados. Esto, ahora sí, no me modifica el estado de la base de datos, no va y le cambia el atributo, salario de todos los empleados con un aumento del 20%, no. Si yo quisiera aumentar, les pregunto, a ver quién contesta. Si yo quisiera aumentar un 20% el salario de todos los empleados de la empresa, ¿qué comando debería usar? Que ya vimos. Que obviamente, sí. Update. Excelente, muy bien. Y esta sería la expresión que pondría en el set del update. Update empleado, set salario por 1,2. Donde no voy a tener el where. ¿Por qué? Porque afecto a todos los empleados. Ahora, si quisiera afectar a los empleados del departamento 2, su salario con un 20% de aumento, le pondría update empleado, set salario por 1,2, where, número de Salario igual a departamento salario igual. por 1,2. ¿Eh? Dijiste salario por 1,2. Sería salario igual salario por 1,2. Salario igual salario por 1,2, sí. Me comí una palabra salario. O sea, tengo que escribir el campo y el nuevo valor del campo. ¿Se entendió lo que es un campo calculado? Queda claro que no modifico el valor del campo, ¿eh? Simplemente estoy viendo, o sea, calculo con una expresión el valor de un campo, ¿está bien? Que no es un campo de la tabla. ¿Estamos hasta acá? Sí, porque Bueno. por arriba pusieron por lo menos. ¿Alguien quiere preguntar algo? Pregunte. Esto que está acá, el select from, presten atención, y contesten cuando pregunto. El select from, este select from, es lo mismo que la proyección del álgebra relacional. Si yo hubiera escrito esto mismo con el comando proyección del álgebra relacional, esto y la proyección me devuelven lo mismo. ¿Qué característica tenía la proyección del álgebra relacional? Eliminaba los repetidos. Muy bien. Elimina los repetidos. ¿Por qué este y la proyección del álgebra relacional darían lo mismo? Y no vas a tener ningún número de emple repetido. Exactamente, porque estoy seleccionando, de la misma manera que habíamos visto proyectando, la clave principal. Entonces, siempre que yo en la consulta incluya la clave principal, no voy a poder tener tuplas repetidas. Entonces, el select from es idéntica a la proyección del álgebra relacional. Pero, si yo no proyecto el número de empleado y digo select nombre empleado, haz nombre, emple, haz apellido, from empleados, ¿yo podría tener tuplas repetidas? Sí. Sí. El select no elimina las tuplas repetidas. El que elimina las tuplas repetidas es la proyección del álgebra relacional. El select no. En el caso de que yo quisiera que esas tuplas que se repiten no me aparezcan, entonces, ¿qué uso? Para eso tengo la opción distinct. El distinct es el que me va a permitir aplicar que el select from del álgebra, el select from del SQL y el álgebra relacional sean los mismos cuando en el select no incluyo la clave principal. Entonces, si en el select from yo no incluyo el atributo primary key, puedo tener tuplas repetidas. Entonces, el comportamiento no sería el mismo que el de la proyección. Si yo quiero que se comporten de la misma manera, tengo que incluir el distinct,
Porque la palabrita distinct me está diciendo, seleccioname todas las tuplas distintas. ¿Se entendió? Es decir, si hay dos veces Juan Pérez, hay dos Juan Pérez, que dos personas que se llaman igual, va a aparecer uno solo. Ahora, acá en este ejemplo, como son dos Juan Pérez distintos, yo no quisiera usar el distinct. Quiero que me largue toda la lista de empleados. Pero imagínense que yo tengo acá la tabla notas, ¿sí? Las notas del parcial. Las notas que un alumno se puede sacar del parcial son de 1 a 10. Bueno, de 0 a 10. Entonces yo quisiera saber de este parcial que tomamos, ¿qué notas se obtuvieron? A lo mejor nadie se sacó un 8, entonces no me la tiene que mostrar. Ahora, si 70 alumnos se sacaron 5, yo quiero que me aparezcan 70 veces la nota, o sea, yo select nota from parcial. Yo quiero que la nota del 5 me aparezca 50 veces, no, 1. Entonces le pondría select distinct nota from parcial, para que todas aquellas notas que se repiten, porque tengo 120 alumnos, pero entre los 120 alumnos sacaron 0, 1, 5, 8, 9 y 10. Que me los muestre una sola vez, no tantas veces como alumnos me lo mostraron. Entonces necesitaría usar el distinct. ¿Se entiende su uso? Profe, y hay casos donde sí quisiera ver duplas repetidas. Y, por ejemplo, listado de empleados. ¿Sí? Estás vos y tu papá que son empleados de la misma empresa. Y vos le pones el distinct, no le pones el nombre. El número de empleados no lo proyectás. Y tenés Juan Pérez y Juan Pérez. Vos no querés eliminarlo, entonces no va a usar el distinct, porque el Juan Pérez 1 y el Juan Pérez 2 son dos Pérez distintos. Uno padre y el otro hijo. Y son empleados de la empresa. Si no, el listado, yo le agrego el distinct, me va a mostrar una sola vez. Eliminame los duplicados. Para él duplicado es porque los valores son iguales, pero en realidad está representando a personas distintas. Entonces yo lo que tengo que analizar es eso, el listado. ¿Me tiene que incluir los distintos valores porque se tratan de distintos objetos? ¿O me los tiene que mostrar una sola vez porque me está referenciando lo mismo? ¿Se entiende? Sí, bien, bien, gracias. Depende de la consulta, o sea, ahí sería conveniente que vos además pongas la clave principal. Entonces vos ahí lo distinguís, ves los dos Juan Pérez, pero ves que tienen un número de empleados distinto. ¿Estamos hasta acá? Bueno, de la misma manera que el select from es, o sea, la proyección del álgebra relacional y se asemeja a la proyección del álgebra relacional, porque todo va a depender si proyecto o no, si selecciono o no el atributo clave. Es exactamente la proyección del álgebra relacional cuando hacemos select distinct from el nombre de la tabla. El where, fíjense que dentro de la cláusula de select, ahora vamos a ver select from where. El where me permite determinar qué tuplas quiero ver. O sea que cuando yo al select from le agrego el where, estoy diciendo o estoy haciendo uso como la manera en que implementaría la selección del álgebra relacional. Selección del álgebra relacional y select del SQL son dos cosas totalmente distintas, son universos totalmente distintos. La selección del álgebra relacional nada tiene que ver con el select del SQL. Y el select del SQL nada tiene que ver con el select del área de memoria cuando yo puedo tener abiertas varias bases, varias tablas. Son todas cosas distintas. ¿Estamos? Estamos viendo el select comando del SQL. El select comando del SQL con la cláusula where es la manera de implementar la selección del álgebra relacional. Entonces, ¿qué hacía la selección del álgebra relacional? ¿Qué tuplas quiero ver? Entonces, ¿qué tengo en la condición del where? Una condición. ¿Qué voy a tener acá? Una expresión relacional o lógica. Y esto es lo que sí, van a ver los distintos operadores que pueden usar en práctica. Acá sí, en práctica van a practicar distintos operadores. Acá tengo el mayor, menor, igual, distinto. Son los que ya conocemos, ¿sí? Puedo usar los operadores not, and y or, que ya conocemos de informática también, para escribir más de una expresión relacional y tener acá una expresión lógica.
Entonces acá le estoy diciendo, che, anda y tráeme todas las columnas de qué tabla empleados que satisfacen esta condición. Entonces me va a traer tantas tuplas de la tabla empleados como tuplas satisfagan esta condición. Acá le estoy diciendo, tráeme el número de empleado, el nombre del empleado y el apellido del empleado de la tabla empleados de aquellos empleados cuyo salario es mayor a 2.000. Y después tenemos un operador especial, que esto lo van a ir practicando en la práctica, justamente IN, ¿sí? Esto les ayuda un montón, les salva un montón de vidas a ustedes. Siempre la mayoría se confunde entre, che, uso AN, uso OR, ¿qué uso? Bueno, acá me olvido de eso. Le digo, tráeme el código de localidad y el nombre de localidad de la tabla de localidades, donde los códigos de localidades estén contenidos en... Y acá tengo valores. ¿Cómo? Los códigos de provincia, dijiste los códigos de localidad. Ah, el código de provincia está en contenido A y acá tengo, ¿sí? ¿Qué tengo acá? Un conjunto de valores. Entonces, ¿el código de provincia está en este conjunto? Sí, me lo trae. Si no, no me lo trae. Y en este contenido, si le escribo not in, será que no esté. Me trae todos los otros. Menos estos. Entonces, esto, ¿cómo lo podría escribir? Y bueno, lo podría escribir así. Where codeprob igual 2. Or codeprob igual 8. Or codeprob igual 7. También lo podría escribir así. Y es con or, porque si lo hubiera escrito con nan, hubiera estado mal. Entonces, para no meter la pata, este es un operador justamente de conjunto. Pertenencia a un conjunto. Si el valor de la expresión está entre los valores incluidos en la lista, lo muestra. Si quiero usar el not in lo que va a hacer es, me va a mostrar justamente not in los que no estén en la lista. Después, otro que van a usar mucho es el between, porque recordemos que tenemos se utiliza mucho esto para fechas también, ¿sí? El between. El between me examina un rango de valores. Entonces tengo el valor inicial y el valor final. Entonces, en vez de estar poniendo fecha igual a esto y fecha menor igual que esto, entonces uno dice between, valor mínimo, valor máximo. Después hay un operador que lo van a ir practicando, que es para extraer parte de una cadena, que es el like. Entonces, fíjense, yo acá le digo, tráeme todas las columnas de la tabla empleados. ¿Pero qué tuplas? Las tuplas donde el apellido del empleado comience con L. ¿Y cómo sé que esto es comience con L? ¿Cómo sé que esto es comience con L? Porque le estoy poniendo like, el primer carácter. ¿Qué carácter quiero? L. Y el % representa todos los otros caracteres que estén, o ninguno o más, no me importa. Acá le estoy diciendo, tráeme todas las columnas de la tabla empleados, donde el apellido, su segundo carácter sea A. Entonces, no me importa con qué arranque. El guión bajo representa un carácter cualquiera, no me importa con qué arranque, que el segundo carácter sea A y después no me importa si tiene o no caracteres. En algunas versiones de Access, en vez del % va el asterisco. Sí, en algunas versiones de Access el % se reemplaza por asterisco. Eso lo ven en la práctica. Después, como ya sabemos, null no es un valor, es una característica. Entonces, si yo quisiera saber si un atributo tiene o no valores nulos, tengo que usar is null o is not null para que me devuelva verdadero o falso. Entonces, acá tienen un montón de ejemplos, ¿sí? De cada uno de estos para que ustedes los practiquen. O sea, esto es súper amigable, esto es sencillo, esto es básico, este es el Select From Where básico, donde pueden hacer un montón de ejercicios ya de la práctica, practicando estos primero, ¿sí? Porque acá esto es práctica.
Así de sencillo. Y hay que familiarizarse con el comando. Y es como siempre digo yo, che, selecciona, tráeme, ta, 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 ta. ¿De qué tabla? Ta, ta, ta. ¿Qué tuplas? Porque es qué. ¿Qué columnas, qué tabla, qué tuplas? Es lo que aprendimos hasta ahora. Después en práctica se van a ir familiarizando más y operando con los distintos operadores que podemos tener, ¿sí? Que los especiales son los que mencioné recién, el in, el between, el like y el is null o is not null, que es obviamente como funciones que ya estaban usando también, porque es muy parecido a lo que ya usaban en VisualFox Pro. Para determinar si un atributo asumió no valores nulos. Acá, por ejemplo, esto me trae todos los clientes que no tengan teléfono. Y acá me trae todos los clientes que tienen teléfono. Esto es muy importante. Fíjense, yo acá tengo esta selección y yo estoy interpretando el requerimiento. Esto puede ser un ejercicio de teoría. Les damos distintas opciones y ustedes tienen que decir acá cuál sería el requerimiento. Entonces, seleccioname todos los atributos de la tabla clientes que teléfono es null. Si teléfono es null, no tiene almacenado el teléfono. Clientes que no tengan teléfono. Clientes sin teléfono. Listame todos los datos de los clientes que el teléfono no sea nulo, es decir, clientes que tengan teléfono. Entonces yo tengo que saber leer. Esto es fundamental y es a ese nivel llego cuanto más operaciones hago. ¿Alguna pregunta hasta acá? Pulgar para arriba si estamos bien, si no, pregunten. Listo, todo Bueno, bien, nadie pregunta nada. Primer punto importante, ¿sí? Que tienen que retener. Punto importante que tienen que retener. Vimos el select from where. ¿Yo puedo escribir select where from? No. Este orden es importante. Select, from, where. En el orden en el que lo vamos viendo es en el orden en el que los tenemos que dar. No lo puedo cambiar. Nosotros ahora vamos a ver el order by. ¿Qué es el order by? Yo le quiero decir que ese conjunto que me va a mostrar me lo muestra ordenado de una determinada manera. Entonces, si yo quisiera ver el conjunto ordenado por apellido y nombre, le diré acá apellido y nombre. Por defecto lo ordeno en forma ascendente, entonces no tengo que escribir la palabra as. Si quisiera que lo ordene en forma descendente, le voy a tener que decir des, de descendente. Ahora, ¿puedo escribir as o no? Es indistinto, porque por defecto ya lo ordeno en forma ascendente. ¿Cuántos campos puedo tener acá? Y todo lo que quiera. Yo quiero ordenado por apellido, dentro de apellido por nombre, dentro por nombre por nota. Entonces yo escribo ahí todos los atributos que quiero. Entonces, si tengo un order by, ¿el order by puede estar, profe, antes de un from? No. ¿El order by puede estar antes de un where? No. ¿El order by va a poder estar antes de un group by que todavía no lo vimos? No. Esto es el select completo que vamos a ver, entonces. Así se escribe. Fíjense, una cosa abajo del otro. Acá, en realidad, uno lo escribe al lado, ¿sí? Porque es un apunte para que ocupe menos, si no ustedes tendrían que imprimir 2 millones de hojas. Pero uno en la práctica, en realidad, escribe siempre todo abajo y respetando las tabulaciones. Porque esto me estaría dando como un montón de código que yo tendría que estar escribiendo para decirle que me muestre los empleados del archivo, los que están almacenados en el archivo empleados, por ejemplo. Y acá, fíjense que le escribo select asterisco from empleados. En vez de hacer todo un programa con un montón, porque le digo, ¿qué quiero nada más? ¿Y de qué? ¿Preguntas hasta acá? ¿Preguntas hasta acá? No, nadie pregunta nada. Bueno, eso es el order by. La cláusula distance ya la explicamos. Después podemos tener el top, pero no es del ANSI SQL. Obviamente que la cláusula top no es del ANSI SQL, pero se puede usar en el VisualFox Pro como en Access. Y me permite obtener determinada cantidad de registros. Obviamente que tienen que estar ordenados, ¿sí?
Entonces, fíjense acá, yo digo que el listado de la tabla de empleados, que quiero que me muestre el número de empleado, el apellido del nombre, el nombre del empleado y la fecha de ingreso, me lo ordene por fecha de ingreso. ¿Pero qué quiero? Los primeros 2 registros de ese listado ordenado. Ahora, ¿qué pasa a veces? ¿Me muestra 2? No, me muestra 4. ¿Por qué? Y porque justamente las fechas de ingreso se repiten. Entonces me va a mostrar justamente tantos como ese último valor se repita. Pero yo le estoy diciendo que me muestre los primeros 2. Y dentro de los primeros 2, ese valor por el cual yo estoy ordenando se repite, me los va a mostrar también. En vez de usar por determinado valor o cantidad de tuplas, establezco por un determinado porcentaje de valores. Pero ni este ni este son del ANSI SQL. O sea, el top no es del ANSI SQL. Pero Profe, a veces me ayuda a usarlo, sí. si no le pones order by, no funciona. ¿O No, tiene que estar ordenado. Ok. Es algo que te lo dice así. Siempre se guía por el campo de ordenamiento que aparece en la cláusula order by. Entonces, si no tengo el order by, no tengo el campo de ordenamiento. Entonces, ¿por qué seguía? Claro, Porque pero, no serían los 2 primeros de qué. claro. ¿Estamos? Sí, sí, sí. También nosotros podemos hacer, bueno, esto no es del ANSI SQL. Esto no es del ANSI SQL. El resultado lo guardo. ¿Cómo guardo un resultado? Con Into. Yo puedo guardar el resultado en una tabla o puedo guardar el resultado en un cursor. Y ya sea a esa tabla o a ese cursor le doy un nombre. Entonces, ¿por qué le damos esto? Porque a lo mejor lo pueden usar. Cómo se hace en Access y cómo se hace en Fox. Pero en realidad, bueno, hay un ejercicio en la práctica que lo van a usar. Por eso se lo damos. Pero no se trabaja de esta manera. Existen otras estructuras de datos donde se almacena la información, es decir, se crean tablas temporales o se crean expresiones comunes de tabla, pero no se trabaja de esta manera. A ustedes sí se lo damos de esta manera. Si yo quisiera guardar un conjunto de tuplas, entonces lo puedo guardar tanto en una tabla como en un cursor. La tabla es tabla y el cursor es cursor, lo que ya vimos antes. Por lo tanto, acá que estaría diciéndole el resultado de esta consulta, que son el número del empleado, el apellido, el nombre del empleado, de la tabla empleados que pertenecen al departamento 2, guardalo en la tabla vendedores. Into vendedores. En Access no hace falta escribir la palabra table, porque lo único que hace es lo guarda en una tabla. Ahora, en Visual Fox es necesario especificarle, ¿dónde lo guardo? Si lo guardo en una tabla o lo guardo en un cursor. Por eso voy a poner into table o into cursor. Bueno, esto no es del ANSI SQL, pero si lo necesitan, ahí lo tienen. ¿Hasta acá alguna pregunta? Nadie quiere preguntar nada, listo, seguimos. Fíjense otra cosa. Esta tabla, ¿sí? Yo le estoy diciendo, acá, vamos a esta en Access. Yo acá le estoy diciendo que esta consulta la guarda en esta tabla, ¿sí? Y me guarda la consulta en esa tabla. ¿En algún momento yo acá definí una clave principal o algo? No, o sea que yo tengo una tabla sin clave principal. Por lo tanto, si yo hago eso, lo que tendría que hacer después es justamente crearle una tabla principal. Y es lo que dice acá. A una tabla que ya existe, ¿cómo le agrego una clave principal? Con alter table, que son los comandos que ya vimos. Y si quisiera una foreign key, haría lo mismo, ¿sí? ¿Preguntas? Sigamos.
Bueno, función de agregado. ¿Por qué función de agregado? Vayamos primero acá. Fíjense que siempre hago referencia a esto. Esto ya lo vimos, esto ya lo vimos, pero fíjense que acá dice o función. O sea, podemos tener nombre de campo, podemos tener campo calculado, pero también podemos tener una función. Acá, función. ¿Qué función? Bueno, nosotros acá vamos a ver poquitas funciones, ¿sí? Justo se me rompió el mouse, qué bárbaro. Acá vamos a ver poquitas funciones. Vamos a ver estas básicas. Que son las que ya vieron en Fox con el Calculate. Exactamente, me saco las palabras de la boca. Y las más comunes. Vamos a las que no vamos a ir a tanto detalle porque son las que ya conocemos de memoria. Porque también la vimos en el cursillo de ingreso con otro nombre parecido. Sum, que suma. ABG, promedio. Max, máximo y min, mínimo. ¿Hay alguna duda de alguna de ellas? Acá se llaman funciones de agregado. Entonces, ¿yo qué tengo acá? Tengo una expresión. Puede ser una columna. ¿Sí? Se aplica a un campo o a una expresión y obtiene un valor que resume el contenido del campo o de la expresión. O sea que si yo hago, ¿sí?, la suma de los salarios, a ver, acá tengo que tener uno, acá, justo. Esto, ¿qué me devuelve? Obtener el total de sueldos a pagar de la empresa. ¿Cómo saco yo cuánto tiene que pagar la empresa? A ver, ¿dónde está el atributo? Esto es fundamental, acá es lo básico. Yo tengo este requerimiento. Obtener el total de sueldos a pagar de la empresa. Lo mismo que le dije en álgebra relacional. Che, ¿qué tabla? ¿Dónde está el atributo sueldo? En empleados. ¿Qué me pide? El total a pagar. ¿Cómo saco el total a pagar? Y tengo que hacer el sueldo, más sueldo, más sueldo, más sueldo, más sueldo, sumar todos los valores que están en la columna sueldo. ¿Qué tengo que aplicar? Sum. Sum salario. ¿Cuántas tuplas devuelve este select? Díganme ustedes, ¿cuántas tuplas devuelve este select? Una. Muy bien, excelente. Una, el total a pagar. O sea que si yo quiero acá, le pongo haz total a pagar. O total, sin el as, para que no me muestre el nombre de la función de agregado. Retengan, retengan. Acá se llaman funciones de agregados. Las funciones de agregados no tienen en cuenta los valores nulos, ninguna. Ninguna función de agregado tiene en cuenta el null. O sea que si yo acá, dentro de una tupla, tengo el salario null, no lo tiene en cuenta. ¿Sí? Por eso es tan importante a la hora de definir el esquema, determinar si asume o no valores nulos. Porque cuando hacemos estos cálculos matemáticos, si el atributo toma valores nulos, ya no lo tiene en cuenta, entonces el promedio me da exacto. En cambio, si yo no lo hubiera puesto el nulo, lo hubiera dejado con 0, el promedio me tiene en cuenta los 0 y no me va a dar lo mismo. Imagínense que ustedes tengo un listado de 230 alumnos, vinieron 92 al parcial. ¿Cuántos 0 tengo? 2 millones. El promedio me tira para abajo. O sea, de 230 al 91 alumnos que vinieron, tengo más 0 que los alumnos que se presentaron. El promedio me tiende a 0. Ahora, yo a los otros que no vinieron los tengo todo completito con null. Entonces el promedio me da el exacto. Por eso es muy importante. Acá tenemos otro ejemplo. Con ABG devuelve justamente el promedio. Esto me devuelve el promedio de salario de los empleados de la empresa, pero que pertenecen al departamento 3. La función de max y de min, con ejemplos. ¿Hasta acá alguna duda? No, profe. Perfecto. Entonces ahora vamos, ¿sí? Vamos al count. El count. El count cuenta. El count cuenta.
Si yo pongo con nombre de campo, cuenta el número de valores que hay en el campo. Cuenta los valores que tiene el campo. La función count siempre me va a devolver un número entero. No me cuentan los null, porque ya lo dije. O sea, si es una función de agrego, los null no los cuento. Si un valor aparece varias veces, lo cuenta tantas veces como aparece. O sea que si yo tengo 25 tuplas y ninguna tiene valor null, me va a devolver como valor 25, porque me va a contar todos los valores que tienen en el campo. Ya sea que los valores sean iguales o distintos, me devuelve cuenta. Tomo este valor, 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 valor. El único que no tiene en cuenta sí es nulo. Entonces, si yo los que se repiten, no quiero que me los cuente todas las veces, ¿qué le agrego? El distinct. Para que el valor del campo que se repita me lo cuente una sola vez. Entonces, el countDistinct, nombre de campo, me va a contar los valores del campo. Pero si se repite, porque ya lo contó, no me lo va a volver a contar. Pero sí tiene en cuenta los nulos. Siempre que yo acá adentro ponga un campo o una expresión, tiene en cuenta los null. No tiene en cuenta los null. Ninguna función de agregado tiene en cuenta los null. ¿Estamos hasta acá? Entonces, si yo acá tuviera la clave, que yo haga esto, count nuroemple o countDistinct nuroemple, me va a dar exactamente lo mismo, porque el campo clave no se repite. Entonces sería ridículo que le ponga el distinct. Ahora, si yo acá pongo con nombre campo, nombre empleado, y acá pongo con distinct nombre empleado, esto no va a ser igual. Salvo que todos los empleados se llamen distintos. Entonces esas son las cosas que en teoría nosotros preguntamos. Y después tengo el con asterisco. Y acá, chicos, presten atención. El con asterisco cuenta registro, tupla. Con un asterisco no es valor, no es columna, es tupla. Entonces, primer punto. No puedo decir que no tiene en cuenta los nulos, porque el con un asterisco es tupla y tupla nula no existe. Lo que puede tener la característica de null es una columna, un campo, un atributo, no una tupla, no una fila, no un registro. Entonces, si yo tengo con un nombre de campo, donde acá tengo la clave principal, nuroemple, y con un asterisco me va a dar lo mismo, porque ¿cuántos empleados tiene la empresa? Tengo que contar. Puedo contar los distintos valores del campo nuroemple o bien puedo contar tuplas, me da lo mismo. Entonces eso es lo que ustedes van a ir practicando y tienen que tratar de asimilar y es lo que está contado acá abajo con otros ejemplos. ¿Se entendió? Pregunta, está todo pulgar para arriba. ¿Seguimos o dejamos acá? No sé. Profe, No, seguimos. o sea, entonces no entiendo, o sea, no me queda bien claro cuándo usarías count asterisco y cuándo count nombre de campo si siempre te da lo mismo, ¿o no? No necesariamente siempre me da lo mismo. Me da lo mismo si justamente lo que estoy contando es la clave principal. Porque la clave principal, o sea, si yo digo, ¿cuántos empleados tengo? En ese requerimiento lo puedo usar de una manera o lo otro, es indistinto. A veces no. Todo va a depender del requerimiento. ¿Por qué? Si quiero contar la cantidad de empleados es indistinto usar con un nombre de campo o con un asterisco.
Porque lo que estoy contando es la clave principal y la clave principal no se repite. Si tengo 10 empleados, voy a tener 10 registros, voy a tener 10 valores de clave principal, o sea, es lo mismo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí. O sea, y Ahora, Depende de lo que estés buscando. Acá es muy importante entender cuál es el requerimiento. Nosotros estamos dando ejemplos, pero a veces, ¿qué es lo que te está pidiendo? ¿Cuál es el enunciado del ejercicio, digamos, para decirlo para ustedes, o desde el punto de vista de una práctica profesional, qué es lo que se está requiriendo? ¿Qué información se necesita? o sea, y si tendrías que contar algo yo que no no di- es clave primaria, Yo no dije, o corrección, yo no dije, siempre con un nombre campo y con un asterisco va a dar lo mismo. Yo no dije eso. no, A veces. Entonces, eso está sujeto al requerimiento en sí. En el ejemplo que te estoy diciendo, cuántos empleados hay en una empresa, me da lo mismo que lo hagas así, o que lo hagas así, o que lo hagas así. Pero a ver, ¿esto tiene sentido lógico? No, ¿para qué le agrego el listing? Si el número de empleados yo ya sé que no se va a repetir. Pero vos me escribís de las 3 maneras, me va a dar lo mismo. Ahora, ¿cuántos empleados están asignados a un departamento? Acá lo estoy resolviendo de esta manera. ¿Cuántos empleados tienen asignados al menos un departamento? Acá sí. Perdón, ¿cuántos departamentos tienen asignado al menos un empleado? Para que lo cuente una sola vez al código del departamento. Entonces, fíjate que las diferencias en que si me va a dar o no lo mismo depende netamente del requerimiento. No se dice, ¿sí?, que esto y esto siempre van a dar lo mismo. No, pueden dar lo mismo. Hay casos que lo resuelvo así, lo resuelvo así o lo resuelvo así, es indistinto. No siempre, hay casos. Lo que yo tengo que entender es, ¿qué hace el con nombre de campo? Cuenta los valores de los campos. ¿Qué valores? Todos. Si se repite, lo cuenta tantas veces como se repite, pero como toda función de agregado, no tiene en cuenta los null. ¿Qué diferencia hay con el con distinct nombre del campo? Que como toda función de agregado no cuenta los null, pero los valores que se repiten los cuenta una sola vez, a diferencia de esto. ¿Y qué hace el con asterisco? No cuenta valores, cuenta tuplas. Eso es lo que yo tengo que entender. Y La no diferencia entre las estos tres. nulas o el registro nulo. No existe. Siempre tiene que haber un valor, por lo menos, en cada tupla, que es el valor de la clave principal. Por lo menos eso tiene que estar. claro, sí, entiendo. Genial. ¿Ah? ¿Ahora? ¿Sí? Sí. Bueno, y después tenemos justamente, que ya lo vimos, y por eso acá vamos a ir rápido, porque ya su lógica y su razonamiento lo sabemos, porque lo vimos en álgebra relacional. Acá es cómo lo vamos a implementar, cómo se implementa. Nosotros vimos el producto cartesiano. Cuando nosotros necesitamos, hasta ahora fíjense que solamente usamos en el front una tabla. Pero si yo quisiera, como dice esto, ¿sí? Yo quiero todos los atributos de la tabla localidades y para cada localidad la provincia a la que pertenece. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué hace? Esto me da el producto cartesiano entre localidades y provincias. Toma cada tupla de localidades y la multiplica por todas las de provincia. Esa es la manera primitiva de reunir. Esa es la manera primitiva de reunir tablas, el producto cartesiano. ¿Qué problema tiene? ¿Cuántos registros me devuelve eso? Perdón. Esa consulta que está escrita ahí. Los de localidades por los de provincia. Perfecto, excelente. La multiplicación. Entonces, ¿qué pasaba acá? Teníamos redundantes. Por lo tanto, al seguido del producto cartesiano teníamos que hacer una selección. Entonces, si yo reúno las tablas con coma en el from, que es la manera tradicional, fíjense que acá sí se pone alias, es aconsejable, cuando nosotros reunimos es aconsejable. La forma básica, que demoraba mucho tiempo, que ya no se usa esta, ¿sí?,
pero si la quieren usar, la pueden usar, porque acá no es que vamos a estar viendo lo óptimo, pero en realidad no es una manera óptima de hacerlo, esto es primitivo, ¿sí? Antes se usaba así, ahora ya no. Existen operadores derivados de esto. Acá tengo la tabla pedidos, la reúno con clientes, porque yo acá digo, mostrame todos los atributos de la tabla pedidos, reunirla con clientes, donde el número del cliente sea el número del cliente. Entonces, ¿por qué hago esto? Yo quiero un listado de todos los pedidos con el nombre del cliente, ¿sí? A lo mejor los datos del cliente que hizo el pedido. Sabemos que un pedido lo hace un único cliente. Entonces yo quiero el pedido y los datos del cliente que hizo el pedido. Entonces yo le digo, tráeme todos los atributos de la tabla pedidos, pero también de la tabla clientes. ¿Por qué es importante el alias? Porque cuando yo le digo qué tupla, yo quiero solamente las que coincidan donde el número del cliente sea igual al número del cliente. Entonces acá tengo atributos de igual nombre. Yo sí o sí tengo la obligación de antecederlo con el nombre de tabla, o bien, como uso alias, el alias. Si no hubiera usado alias, tengo que usar acá el nombre de tabla. Sí o sí se torna obligatorio cuando yo tengo justamente. Entonces, fíjense que esto es lo que vimos en álgebra relacional. ¿Cuántos registros me devuelve esa consulta? Ya que estamos. No, pues más pregunta del parcial que... Sí, la tomamos en el parcial. Una reunión entre pedido y cliente. ¿Cuántos registros me devuelve? Reunión natural. Sí. Bueno, piénsenlo, si no no se lo queremos decir, pero queremos que lo piensen ustedes, porque esa es una pregunta incluso de del segundo parcial también. Del parcial que tomamos. ¿Cuántas tuplas puedo decir? Si hago esto en relación a Cabaña, ¿cuántas tuplas devolvía? Teníamos una pregunta así, reunión natural. Puede ser que en comparación a pedidos, si es clave externa, número de cliente, igual. Si asume valores nulos, igual o menor. Claro, pero puede haber un pedido que no pertenezca a un cliente. Claro, no. O sea, se asume entonces no. Entonces. Igual. Perfecto. Igual a pedido. Lo mismo que en el parcial. En el parcial eran las tres opciones eran iguales. ¿Por qué? Porque obviamente la Cabaña podía no pertenecer a un complejo. No, señor. Por lo tanto, era igual. Acá, si me dicen menor igual, está mal, porque el cliente, el pedido, ¿quién lo hizo? El aire. No, entonces, fíjense, en vez de usar el coma, lo que se usa es el inner join. A veces se usa join solo, es aceptable también, pero nosotros usamos inner join. El inner join, ¿sí? Es como la reunión, ¿sí? La reunión con condición de igual, es decir, el inner join es como una reunión. La condición la ponemos acá. Entonces, si la condición es de igual, inner join con condición de igual, tenemos una X reunión. ¿Estamos? Fíjense que no hay where ahí. Porque está todo puesto en el Entonces, la coma la reemplazamos por inner join y la sintaxis es on y la condición. Y esto es fundamental. La manera de trabajar es esta. Si yo trabajo de esta manera, en el where, yo tengo que tener presente que si yo acá tengo dos tablas, fíjense, tengo una condición de reunión. Esta es condición de reunión. Si yo tengo tres tablas, tengo que tener dos condiciones de reunión. Ahora, cuando reunimos, es muy importante discernir del enunciado condición de reunión y condición de filtro. Entonces, si nosotros lo escribimos de esta manera, la condición de reunión van en el on. Las condiciones de filtro van en el where. Entonces, fíjense que acá acá estamos haciendo la condición tradicional, le estamos diciendo pedidos, clientes, empleados,
y tengo 2 condiciones de reunión. 3 tablas, 2 condiciones. 4 tablas, 3 condiciones. N tablas, N menos 1 condiciones de reunión. Entonces, para no trabajar de esa manera, ¿sí? Que si bien es aceptable, uno usa, hoy en día, se trabaja más con inner join. Entonces, bueno, inner, on, inner, on, inner, on, inner, on. Esto lo van a ir practicando. De la misma manera que está el inner, está el left y el join, que es lo mismo que vimos antes. Empleado, left join, departamento, lo que me va a permitir es todas las tuplas de empleados y todas las tuplas de departamento que satisfacen la condición y las de la izquierda que no la satisfacen. Lo mismo que ya vimos, nada más que así es como se implementa. O sea que esto es lo que ustedes tienen que practicar. ¿Está? Todo esto. Hasta acá nomás, nos damos el group by. Ahí ya son 5:30. Esto lo debemos la semana que viene. Ya tienen tiempo de sobra. Transacción ya lo dimos. ¿Qué cosa? Transacción ya lo dimos. Sí, transacción sí. Bueno, hasta acá entonces, la semana que viene vemos group by. 5:30 ya si empezamos. Más que nada pregunten si quieren algo, aprovechen el ratito para preguntar si tienen alguna duda. O sea, esto lo van a practicar el lunes. Igualmente, como para cerrar una cosa, yo les voy a presentar, después lo trabajaremos un poquito mejor, pero para que se vayan con la idea, ¿sí? Mientras ustedes piensan si tienen alguna pregunta para hacernos. Fíjense que vimos el select, from, where, vimos el order by, ¿sí? Unión es lo que ya vimos. La unión es la unión entre conjuntos. Es lo que ya también vimos, la unión. Yo acá voy a tener otro select y que es importante, que los selects sean unión compatibles, es decir, que las columnas, ¿sí? Tienen que tener el mismo grado y la primera tiene que ser del mismo dominio que la primera de acá, la segunda con la segunda, o sea, tienen que ser unión compatible. Es lo mismo que ya vimos en la álgebra relacional. Y fíjense esto, el group by. Nosotros en la tabla, ¿sí? Hasta ahora, ¿con qué trabajamos con la tabla? Trabajamos con las tuplas de la tabla. Nosotros trabajamos y decimos, bueno, a ver, acá, contame todos los departamentos que tiene la tabla de empleados, ¿sí? Entonces, ¿cuántos empleados está asignado a un departamento? ¿Cuántos empleados están asignados a un departamento? Entonces, con código de empleado, from empleados. ¿Cuántos empleados están asignados a un departamento? Va contando los códigos de departamento. El código de departamento en la tabla de empleado se puede repetir. O sea que me dice cuántos empleados están asignados a un departamento. Tantos. Me devuelve un único valor. Ahora, si yo quisiera saber cuántos empleados tiene el departamento 2, y bueno, yo le pondría select con código de departamento, from empleados, where código de departamento es igual a 2. Lo filtro por departamento, entonces, anda a la tabla de empleado, tráeme todas las tuplas que son solamente del departamento 2 y contame los empleados que tengo ahí. Sencillo. Si quisiera después cuántos empleados tiene el departamento 3, bueno, en el where cambio la condición por 2, por 3. Si quisiera cuántos empleados tiene el departamento 5, en el where cambio la opción de 2 por 5. Pero si yo quiero por cada departamento, ¿cuántos empleados hay? A ver, vamos a la tabla departamentos. ¿Dónde estaba la base de datos esa, Javier? ¿Cuál? En la práctica La de 3. los empleados. En la práctica 3. En la práctica 3. Práctica 3. Práctica 3. Práctica 3. Práctica 3. Práctica 3.
empleados. A ver, ¿cuántos empleados tiene el departamento 2? 1, 2 de empleados. Entonces la consulta es sencilla. Select asterisco, select count, asterisco, from empleados, donde where código de departamento sea igual a 2. ¿Cuántas tuplas trae? 1. ¿Cuántos empleados tengo? 2. Bueno, ahora quiero checar cuántos empleados tiene el departamento 1. 1. Entonces escribiría select asterisk, select count, código de departamento, from empleados, where, código de departamento igual a 1. ¿Cuántos empleados tiene el departamento 3? ¿Qué me cambia el código del departamento? ¿Cuántos empleados tiene el departamento 4? Entonces yo no quiero todo listado independiente, yo quiero, para cada departamento, ¿cuántos empleados tengo? Entonces yo me tiene que decir código de departamento 1, tanto. Código de departamento 2, tanto. Código de departamento 3, tanto. Código de departamento 4, tanto. Entonces, del conjunto, ¿qué quiero? Por departamento. Agrupame por departamento. Y para el departamento 1, conta. Para el departamento 2, conta. Anda a la tabla de empleados. Agrupame por departamento. Y dentro de cada grupo, conta. Esa es la idea del group by. Y el having... Profe, perdón. Sí. Pero entonces no pones where, ¿o no? No. Claro, porque no, o sea, no querés que te filtre nada. Es para todo. Yo tengo toda la tabla. Yo antes decía select code depto from empleados donde sea igual a 1. Y me devuelve 1 para el departamento 1. Después quería para el departamento 2, repito lo mismo, pero en el where. Pero yo no quiero, ahí yo tengo que hacer una consulta. Si yo lo hago con where, para cada departamento tengo una consulta, 2 consultas, 3 consultas, 4 consultas. Yo no quiero 4 consultas. Yo quiero una consulta que me dé para cada departamento la cantidad de empleados. Entonces, agrupame por departamento y para cada grupo dame los empleados. La cantidad, no el listado de empleados. Entonces, por grupo me devuelve una única tupla. Me va a devolver tantas tuplas como departamentos distintos tenga. Una por departamento. Y el having está asociado al group by. Si yo no tengo un group by, no puedo usar el having. ¿Por qué? Porque es el where del group by. ¿Qué hacía el where? Filtra tuplas. ¿De quién? De la tabla. El having filtra tuplas de los grupos. Entonces, decime cuántos empleados tiene cada departamento, pero solamente mostrame los departamentos cuyo empleado sea igual a 1. Entonces tiene que ir a agrupar, contar y filtrar el resultado del grupo. La cantidad de empleados sea igual a 1. Entonces, esa es la idea. Le quería dar esa idea para que se vayan con el select completo, ¿sí? En el select completo, que es, vamos a arrancar de última, si quedó duda de esto, del group by. Lo vamos a ver la clase que viene. Me lo preguntan en la clase que viene. Pero así poder dar el select completo. Cosa que ustedes ahora tengan para trabajar en práctica, para trabajar solos, para ir asimilando, ya que no quedan tantas clases como para que ustedes puedan practicar. Con esto, con el apunte, con la clase, pueden trabajar. No les aconsejo ir a tutoriales, porque en los tutoriales es más complejo. Pero con esta clase, con el apunte, con los ejemplos que tienen en el apunte, pueden resolver toda la práctica. Casi todo. Menos lo de subconsulta. Que lo vamos a poder ver después. ¿Preguntas? Pregunten lo que quieran.